Buenas, mi nombre es Diego Rodríguez y junto a mis compañeros Juan Chacón, Raúl Velázquez y Diego Cislema le hablaremos de los estudios de los sonidos basados en su generación. ¿Qué es el sonido? Es una onda mecánica que se transmite a través de la vibración en un medio físico y en la misma dirección que la propagación de las ondas, al ser captadas por el oído. En este caso, se traduce en la sensación percibida por el oído que llega al cerebro. ¿Qué es la acústica? Es una rama de la física que estudia el sonido, el infrasonido y el ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, tanto sólida como líquida o gaseosa, por medio de modelos físicos y matemáticos. A efectos prácticos, la acústica estudia la producción, la transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del sonido. ¿Cómo se produce? Se produce por un disturbio, una alteración, perturbación o vibración mecánica que se propaga por un medio material elástico y por el aporte de una energía mecánica al medio. Esta perturbación del medio produce cambios en la presión y desplazamientos de partículas, las cuales son percibidas por el oído o por instrumentos apropiados. Cuando un cuerpo vibra, las moléculas que lo forman se propagan en círculos concéntricos a través del aire. A la señal u ondas de sonido se le añade un ruido. El sonido, por lo tanto, es producido por un cuerpo sonoro que vibra, que es la fuente, y la vibración que produce genera ondas en el aire, que es el medio, que son las que llegan al tímpano, que es el receptor. Se pueden diferenciar dos grupos dentro del sonido, entre un ruido y un sonido deseado musical. La velocidad del sonido depende del medio y de la temperatura. Para el aire y a la temperatura ambiente es de 340 metros por segundo. Entonces podemos observar la fórmula de la velocidad. Las características del sonido. Longitud de onda. Se define como longitud de onda la distancia recorrida entre dos ciclos sucesivos. El cálculo de la longitud de onda de una frecuencia determinada, así como su periodo, es utilizado en la práctica profesional para distintas situaciones, siendo las más comunes el cálculo de la distancia entre micrófonos, para evitar las cancelaciones de fase, y el seteo de procesadores de delay. Aquí podemos observar la fórmula donde B es la velocidad del sonido referida a un medio físico de propagación y F es la frecuencia. Se define el periodo como es el tiempo transcurrido para completar un ciclo completo de una duración de longitud de onda. Los armónicos son múltiplos de la frecuencia original o fundamental. Por sucesión de los números enteros se obtienen armónicos de esta frecuencia. Se tienen armónicos pares y se tienen armónicos impares. Los subarmónicos son aquellas frecuencias que están por debajo de la frecuencia original o fundamental, por un factor f sub 0 entre x. O sea, por la división de números enteros se obtienen los subarmónicos de esta frecuencia. Las formas de onda de un sonido periódico pueden descomponerse en la suma de varias ondas senoidales básicas, constituidas por una frecuencia fundamental y a la suma de los múltiplos de las mismas. Estos son llamados armónicos. La forma de onda es la suma de ondas senoidales de distintas frecuencias y amplitud. Las octavas. Se les llama octavas al intervalo entre dos sonidos a la diferencia de frecuencia entre ambos. Cuando el intervalo es entre dos sonidos armónicos adyacentes, se les llama octava. Los instrumentos octavos empleados para medir la distribución de frecuencias se les denomina analizadores espectrales. En el proceso de determinar esta distribución se le conoce como análisis espectral. Muchos analizadores espectrales dividen el rango de frecuencias audibles en bandas de octava de ancho. Una octava es el intervalo de frecuencia entre dos frecuencias cuya relación es de 2 a 1, y el nivel de presión acústica entre una banda que tiene el ancho de banda de una octava se conoce como nivel en banda de octava. El ruido es el sonido sin definición, con vibraciones cortas que por lo general molestan y llegan a tener el nervio auditivo, como por ejemplo se puede señalar el sonido que se produce de romper el cristal, un choque de autos, sorpresa súbitamente, un taladro. El sonido musical es controlado por el hombre, posee la cualidad de tener vibraciones regulares que se perciben de forma precisa y son agradables al oído, como por ejemplo la voz humana y los sonidos que se obtienen al tocar una flauta. En esta imagen podemos observar una composición espectral del sonido de algunos de los instrumentos musicales, como puede ser el piano, el violín, la guitarra, el fagot. Propagación. Como fue mencionado anteriormente, el sonido se puede propagar a través de la materia. Esta se puede encontrar tanto en estado líquido, sólido o gaseoso. Como podemos observar en la imagen de abajo, cuando uno la transmite por el aire es más que todo cuando nos estamos comunicando de forma verbal. En el agua lo utilizan más que todo los barcos submarinos a través de ondas de ultrasonido para localizar algunos objetos o cualquier animal que se encuentre cerca. Y a través de los metales uno lo puede ver a través de lo que son los instrumentos o cuando algún material metálico se golpea.
Los fenómenos físicos que afectan la propagación del sonido son la transmisión, es decir, la velocidad en la cual se transmite y la elasticidad del medio, la absorción, es decir, los materiales que se encuentran en el ambiente que tengan la capacidad de absorber la energía de este medio, la reflexión, que es lo contrario, es decir, que un material no absorbente refleja el sonido, la refracción, que es cuando un sonido pasa de un medio a otro, la desviación de la onda se relaciona con rápida propagación, la dispersión, en la cual se encuentra algún obstáculo en la dirección de propagación y una pequeña parte del sonido sufre un cambio en la dirección y bueno, puede seguir propagándose. La difusión, en la que el sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material, como lo mencionamos anteriormente, el aire, agua o la madera. Aspecto del sonido. El comportamiento de las vibraciones del sonido desde su origen, canal y destino tienen dos aspectos sumamente importantes. El primero es el aspecto físico, donde nosotros observamos las fuentes sonoras, como lo puede ser un lápiz escribiendo, la lluvia, una bocina o inclusive una persona hablando. Y el aspecto fisiológico, el cual sería el receptor. Este depende principalmente de nuestro sistema sensorial, el oído, la capacidad interpretativa del fenómeno físico a que es sometido. Por lo menos nuestro oído tiene la capacidad de recibir el oído, procesarlo y enviarlo al cerebro para que éste lo pueda analizar. Cualidades del sonido. El sonido tiene 4 principales cualidades, las cuales son la altura, aquí podemos observar las frecuencias que son altas, que pueden ser agudas, o las bajas graves, la duración, las cuales pueden ser largas o cortas, la intensidad, la cual puede ser la amplitud de la señal, las cuales pueden ser fuertes o suaves, y el timbre, que es lo que lo diferencia, ya que podemos tener dos objetos que tengan la misma altura, pero los diferencia el timbre. La reverberación es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. En la imagen podemos ver cómo funciona la reverberación. Tenemos nuestro emisor, nuestra fuente sonora, la cual emite un sonido, valga la redundancia, el cual va en diferentes direcciones, pero a través de los rebotes con las estructuras llega al oyente. Puede llegar con alguna especie de delay, ya que algunas tienen una mayor dirección o mayor recorrido que otras. Un buen uso de la reverberación es cuando uno se encuentra en un teatro. Uno puede observar que algunas estructuras tienen La de sonido. Esta se clasifica en 3 etapas. La edición de sonido, que en esta fase se selecciona, se corta y se ajusta las tomas buenas para dejar todo un sitio de línea que se encuentre a tiempo. En la parte de mezcla de pista, en este caso, se buscan señales diferentes que tengan que sonar al mismo tiempo, o ya sea que se encuentren distorsionadas, se procede a la compresión, ecualización y aplicación de efectos para proseguir a lo que sería la materialización, que sería aplicar el proceso, el conjunto de las mezclas, se edita al inicio y se hace el fin de cada archivo. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se crea un álbum de música, se busca que todos se encuentren en el mismo nivel de audio para que no tenga un conflicto. En el caso de los sistemas de audio para la producción de radio y televisión, como ya se mencionó, son sistemas de radiodifusión, generalmente son dispositivos electrónicos capaces de amplificar, procesar y distribuir y registrar dicha información, que se originan por el sonido, ya sean por micrófonos, fuentes lumínicas como las cámaras, entre otros medios. Si mencionamos el proceso o el sistema para el radio, básicamente se distribuyen solo las señales de audio, bien sean monaural, estéreo o multicanal. Como se puede observar en la imagen, una breve explicación de ella, las fuentes que proceden a ser mezcladas, amplificadas para ser transmitidas y a la recepción. En el caso de sistemas de televisión, es un proceso que distribuye las señales de radiodifusión en formas separadas, es decir, de forma discreta, en forma conjunta, es decir, embutidas. Como se puede observar, tienen diferentes estaciones, diferentes etapas que se mezclan para ser transmitidas. Ahora bien, entre los parámetros del sistema de audio podremos mencionar la unidad de decibelio, que principalmente, como ya mencioné, es la unidad media utilizada para los niveles de potencia o nivel de intensidad del sonido. Como se puede observar aquí, sería un picovatio, la unidad es un picovatio de metros cuadrados, y bueno, una breve esquema de ello. Otro parámetro sería el ecualizador, que son dispositivos mediante el cual se puede modificar la amplitud más o menos de un grupo de armónicas que se forman parte de un sonido. Para poder visualizarse de forma de trabajo, se tiene, por ejemplo, un sonido construido por una frecuencia de 0 Hz con una gran cantidad de armónicas de igual amplitud. Para este ejemplo se obtiene el sonido de origen, cuya forma de onda se muestra en la imagen. Entre los parámetros de un ecualizador podemos mencionar el control de ganancia, que es el control que permite determinar la cantidad de decibeles, más o menos desde los decibeles a modificar, como se pueden ver en la imagen, con diferentes amplitudes.
El control de frecuencia que permite elegir la frecuencia sobre la cual se desea operar. En la imagen se puede ver distintas frecuencias que se desean seleccionar. El ancho de banda que permite distribuir la cantidad de frecuencias vecinas a elegir, como se observa en la imagen, distintas anchos de banda, distintas frecuencias. Siguiendo con los parámetros del sistema de audio, podemos encontrar los filtros, que son dispositivos usados en audio que permiten modificar su espectro. Como se puede ver aquí, algunos tipos de filtros. Podemos mencionar el filtro paso bajo, que es un dispositivo que trabaja sobre una frecuencia de corte, dejando pasar todo el espectro que se halla por debajo de esa frecuencia de corte y eliminando el registro agudo por encima de ella, como se puede observar en la imagen. Ahora bien, el filtro pasa alto básicamente sería el contrario al filtro pasa bajo, ya que lo que estaría haciendo sería estar trabajando con una frecuencia de corte, pero dejando pasar todos los espectros que hayan por encima de la frecuencia seleccionada, eliminando el registro de los graves. El filtro pasa banda sería la selección de dos frecuencias que estarían trabajando simultáneamente, un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto, como se observa en la imagen. El de esa banda, que sería el contrario al pasabanda, que elimina la banda comprendida entre dos frecuencias. Esto es especial y útil, que se requiere eliminar algunos tipos de ruido indeseable. El filtro atenuador, que es este tipo de filtro, establece una frecuencia a partir de la cual se enfatizarán o recortarán todos aquellos que se encuentren debajo de la misma, como se observa en la imagen. El atenuador, el filtro atenuador, que es este tipo de filtro que establece la frecuencia a partir de la cual se enfatizará o recortarán todos aquellos que se encuentren por encima de la misma. Y ahora bien, entre los últimos parámetros del sistema podemos mencionar el efecto de reverberación, el amortiguamiento o fricción interna, la refracción por temperatura, la reflexión por viento, la difracción, el efecto de absorción. Estos últimos parámetros son de suma importancia, ya que están relacionados con el tema del clima, del medio de transmisión, el tema de elementos que lo componen, como podemos mencionar la reflexión, ya que si se encuentra algún componente en el medio a transmitir, esto puede crear como valga la redundancia, una reflexión en la señal o en la onda, que puede distorsionar de alguna manera el tema de la señal. Otro que podríamos mencionar o que se mencionó es el tema del clima o el ambiente, ya que si por ejemplo estamos en ambientes cálidos, la onda se tiende a arquear con una inclinación decreciente, y si estamos en climas fríos se tiende a arquear pero decreciente. Técnica de generación de sonido. Un sonido cualquiera puede ser captado mediante un micrófono, una herramienta que transforma las variaciones de presión del aire de una onda de sonido a una señal eléctrica. Existen varios tipos de micrófonos con distintos mecanismos para realizar la conversión. Los más comunes son los micrófonos electrodinámicos, que poseen una membrana que se encuentra cerca de un imán y pegada a una bobina móvil. Al moverse la membrana por algún sonido, también se moverá la bobina, lo que producirá un cambio del campo magnético a través de la bobina, que transformará en la producción de una tensión inducida en la misma. Luego, este sonido puede ser reproducido mediante un altavoz, que transforma una señal eléctrica de audio en sonido. Este está compuesto por un imán, una bobina, un cono, como vemos en la imagen. Y funciona de la siguiente manera. Una corriente en la bobina crea un campo electromagnético. El campo electromagnético interactúa con el imán, generando una fuerza que empuja el cono hacia afuera. La corriente se hace fluir en la dirección opuesta. La dirección del campo electromagnético se invierte. La fuerza en el cono ahora lo empuja hacia adentro y se altera repetidamente la dirección de la corriente, haciendo que el cono vibre hacia adentro y hacia afuera. Estas vibraciones provocan variaciones de presión en el aire que son ondas sonoras. Como vemos, el altavoz funciona de manera inversa al micrófono electrodinámico. El sistema auditivo humano es el encargado de la captación del sonido para luego poder ser procesado en el cerebro con la finalidad de describir los fenómenos psicoacústicos involucrados. Las sensaciones auditivas percibidas en el ser humano se logran mediante un proceso complejo. Este se desarrolla en 3 etapas: captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras recibidas, conversión de la señal acústica a mecánica en impulsos sonoros y transmisión de dichos impulsos hacia los centros sensoriales del cerebro, y finalmente procesamiento neural de la información codificada en forma de impulsos nerviosos en el cerebro. La captación, conversión y transmisión de los estímulos sonoros se llevan a cabo en el oído propiamente dicho, mientras que la etapa de procesamiento neural, en la cual se producen las diversas sensaciones auditivas, se ubica en el cerebro. El sistema auditivo posee 2 regiones: la región periférica, en la cual los estímulos sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta el momento de su conversión en señales electroquímicas. Y también tenemos la región central, en la cual se transforman dichas señales en sensaciones. La región periférica del oído humano se divide usualmente en 3 zonas, llamadas oído externo, oído medio y oído interno. Veamos ahora el oído externo. El pabellón auricular es la parte visible del oído externo. Recoge ondas sonoras y las canaliza hacia el canal auditivo, donde se amplifica el sonido. Las ondas sonoras luego viajan hacia una membrana ovalada flexible al final del canal auditivo llamada tímpano o membrana timpánica. Las ondas sonoras hacen vibrar al tímpano. Veamos ahora el oído medio. Las vibraciones del tímpano ponen en movimiento los huesecillos, que son en realidad huesos diminutos y cada uno lleva el nombre de su forma: el martillo, el yunque y el estribo.
Los huesecillos amplifican aún más el sonido. El diminuto hueso del estribo se adhiere a la ventana ovalada que conecta el oído medio con el oído interno. La trompa de Eustaquio, que se abre hacia el oído medio, es responsable de igualar la presión entre el aire afuera del oído y el aire dentro del oído medio. Finalmente, el oído interno. Las ondas sonoras entran en el oído interno y luego en la cóclea, un órgano con forma de caracol. La cóclea está llena de un líquido que se mueve en respuesta a las vibraciones de la ventana oval. A medida que el líquido se mueve, se pone en movimiento 25.000 terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos que luego viajan a lo largo del octavo par craneal hasta el cerebro. Los impulsos nerviosos generados en el oído interno contienen la información sobre la amplitud y su frecuencia de la señal sonora. La información transmitida por el nervio auditivo se utiliza finalmente para generar lo que se conoce como sensaciones, las cuales permiten al ser humano distinguir sonidos por su intensidad sonora o frecuencia.